Muy buenas tardes, señoritas, señores, desde Arequipa, Perú. Nuevamente les saluda Guillermo Sosa Calderón por gestiones del Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez para hoy, sábado 5 de septiembre, continuar con este ciclo de actualización en temas penales. Bien, la semana pasada habíamos estado desarrollando los elementos del delito y dentro de ellos la tipicidad, ¿no? Habíamos conversado respecto a cuáles eran los elementos objetivos y los elementos subjetivos de la tipicidad. Incluso habíamos desarrollado lo que concierne a los tipos penales para que podamos estar en condiciones de hacer un juicio de tipicidad correcto, adecuado y que nos permita también eh, situaciones que resolver a la hora que enfrentamos acusaciones o enfrentamos cualquier medio técnico de defensa, en fin, lo que es parte del trabajo de la comunidad jurídica en el ámbito penal. Muy bien, en esta oportunidad, para tener el contexto, habíamos dicho que hay los elementos subjetivos de la tipicidad son dos, el dolo y la culpa. Pero esos son los dos que necesita o que requiere el tipo penal. Pero también pueden haber casos en donde al margen del dolo y la culpa pueden haber otros elementos subjetivos que son ya elementos constitutivos del tipo penal. Por ejemplo, se me ocurre en el artículo 112 del Código Penal peruano, el delito conocido como homicidio piadoso, homicidio por piedad, resalta allí en la composición del tipo penal un elemento que no es objetivo, aparte de la enfermedad incurable, la solicitud expresa y consciente de la víctima y que hayan dolores intolerables que hacen respetar la dignidad del ser humano, también existe el elemento piedad. Y la piedad no es un elemento objetivo, sino subjetivo, porque se entiende que no lo podemos tocar, los sentidos no lo pueden apreciar, ¿no? Entonces, existe elementos subjetivos en algunos tipos penales adicionales al dolo y la culpa. Lo que ocurre es que nosotros, por imperio de nuestra norma, estamos en la obligación de establecer uno de dos o los dos dependiendo del tipo penal, ¿no? Entonces, también es conveniente resaltar antes de continuar, porque pueden haber algunas confusiones, eh, una, una situación que puede llevarnos a ciertas confusiones, ¿no? Por ejemplo, un elemento subjetivo adicional al dolo, dicen, que es, por ejemplo, el animus injuriandi en un delito contra el honor llamado injuria. Nosotros establecemos que eso no es correcto, no es exacto, porque una cosa es que haya un elemento subjetivo y otra distinta que exista un término para demostrar cómo se presenta el dolo. Es distinto. O sea, no es que la injuria tenga como elemento subjetivo al dolo y además el animus injuriandi, ¿no es cierto? Porque si analizamos el dolo con los elementos que lo contienen, el conocimiento aplicado, adecuado al artículo 130 de injuria, en donde debe haber una grave ofensa, un ultraje al honor mediante palabra, gestos o vías de hecho, el dolo para esa figura representa que la gente tenga conocimiento de estar ultrajando y además de querer hacerlo, ¿no es cierto? Ya, ese es el dolo. ¿Y qué es el animus injuriandi? Es la intención de causar daño al honor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo mismo. Entonces, no es un elemento adicional al dolo, es parte del dolo, el animus injuriandi. De modo que algunos colegas nuestros, entiendo, no han superado ese error y mantienen una posición
que no guarda ninguna situación que pueda demostrarse. Lo mismo cuando insisten en que en el hurto o en el robo debe existir el animus lucrandi, como un elemento adicional del dolo, o es el dolo representado en el animus lucrandi. Para nosotros es lo segundo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en los elementos constitutivos del hurto y del robo exigen la obtención de provecho. Entonces, esa obtención de provecho es un elemento constitutivo y que tiene que ver con el ánimo de la gente de hacer lo que desee con el bien. Pues si ese es un delito doloso, el dolo incluye esa intención que tiene la gente de lucrar, si cabe el término de manera gramatical, o de hacer lo que desee con el bien. Por tanto, no es un elemento adicional al dolo, insisto, sino la manera en que el dolo se presenta para ciertas figuras. Entonces, con esa aclaración, continuaremos ahora con el segundo elemento subjetivo de la tipicidad referido a la culpa. Muy bien, nosotros tenemos también aquí un problema semántico, porque se suele confundir muy a menudo, y sobre todo nos pasa cuando somos jóvenes estudiantes, de confundir culpa con culpabilidad. Y eso deviene porque cotidianamente nosotros empleamos los términos de acuerdo a lo que nuestro idioma y la Real Academia de la Lengua establece para poder comunicarnos. De manera que cuando nosotros en el diario quehacer de nuestras actividades queremos referirnos a alguien como el responsable de un hecho, le decimos, pues tú tienes la culpa. Y le estamos diciendo que es responsable del hecho. Pareciera que le estamos diciendo que es culpable. Pero cuando esa terminología la llevamos al ámbito penal, hay un giro de 360 grados, porque nada tiene que ver la culpabilidad, la responsabilidad con la culpa. Entonces ahí tenemos ya un primer escollo que tenemos que superar. Entiendo ya a estas alturas ustedes, imagino que ya lo han superado, pero hay jóvenes aún que no lo distinguen. Entonces conviene hacerles notar que culpabilidad es un elemento del delito que representa la responsabilidad por el daño causado. En cambio, la culpa es un elemento subjetivo de la tipicidad en donde se sanciona a alguien que ha causado un daño por no respetar, por no cumplir las reglas del cuidado objetivo. Totalmente distinto para que nosotros podamos ya ir afiatando nuestra forma de pronunciarnos, nuestra forma de establecer cómo interpretamos los términos o la terminología que debemos emplear para determinadas conductas. Y suele pasar. Hay muchos términos que en nuestro diccionario común del idioma tienen significados totalmente contrarios a los que establece nuestra norma penal. Otro ejemplo, la cadena perpetua. Entonces, cuando nosotros vamos a dar el significado gramatical bajo esa interpretación que no nos sirve de mucho en el derecho, entendemos que la cadena perpetua es una pena de por vida, que la gente ingresa a un penal y no sale sino con una funeraria. Pero es claro, de acuerdo a nuestro idioma, eso sería así. Y ha sido así. Pero eso ha cambiado, ¿cierto? El derecho ha hecho que eso cambie como consecuencia de muchos episodios que nos han ocurrido en el Perú y que naturalmente han hecho que esa cadena perpetua ya no sea de por vida o pueda tener formas en que ya no sea de por vida, mejor dicho así, para que no marquemos alguna confusión. Entonces todo eso, digo, hace que nosotros tengamos cuidado al emplear términos en el derecho. Claro que hay otros términos alejados también de la Real Academia de la Lengua, pero que también ya
se deben alejar del derecho porque representan vocablos que ya por el tiempo en el que estamos no parecen reflejar lo que en antaño lo hacían, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho y hasta ahora escucho que dicen frente a una acusación X, falso de toda falsedad. Nunca lo entendí, lo pregunté a mis docentes sanmarquinos en su oportunidad, pero nadie me supo dar razón, simplemente me decían, eso es así, es decir, tradición hay que respetarla. Bueno, como también cuando dicen hizo caso omiso, ¿cómo que hizo caso y luego es omiso? O sea, son términos que en su momento nuestras generaciones jurídicas nos han legado, pero que ya en el tiempo actual parecen perder sentido, porque si hablamos con propiedad, que es nuestra exigencia, no podemos mantener ese tipo de terminología porque no representa absolutamente nada. Entonces ya es hora pues de ir cambiando, de ir perfeccionando también esta parte de nuestra expresión con la cual trabajamos y con la cual nosotros nos desarrollamos donde estemos, ¿verdad? Sin necesidad, siempre lo he dicho, de ponernos una estrellita en la solapa del saco para decirle al mundo que somos abogados. Yo creo que no necesitamos eso, ¿verdad? Sino que simplemente ahí pasa el doctor Acevedo y sin necesidad de tener ninguna identificación, lo reconozcan como tal. Y ese es el orgullo, eso es lo que nosotros debemos buscar, ¿no? Que sin necesidad de ir con un letrero en la espalda o en el pecho, nosotros podamos distinguirnos por lo que hablamos, por la forma en que nos expresamos, por nuestra presentación, por el lenguaje que podamos en su momento hacer, utilizar para que conozcan nuestra posición en defensa de los intereses nuestros o de quienes nos los han confiado. Dicho esto, entonces reitero, la primera gran diferencia de culpa con culpabilidad es que la primera se refiere a un elemento subjetivo de la tipicidad que implica la infracción al deber de cuidado y la culpabilidad es la responsabilidad final a quien ha incurrido en un injusto penal, a quien ha incurrido en un delito, ¿cierto? Y que eso se va a materializar generalmente a través de una sentencia. Muy bien. Dicho así, vamos a ver de manera adecuada, bajo el tiempo que tenemos, a qué nos referimos o a qué se refiere la norma culpa. En nuestro derecho penal, culpa, si tiene una definición, esta tendría que ser consensuada y seguir manteniendo lo que siempre nos han dicho, ¿no? Que la culpa se refiere a las infracciones a los deberes del cuidado objetivo. Eso implica que el ser humano, por su racionalidad, está obligado a mantener el cuidado en todos los actos de su vida. Entonces, si nosotros mantenemos el cuidado debido en todo lo que hacemos, seguramente no vamos a producir ningún daño. Pero también como seres humanos tenemos errores, tenemos fallas que hacen que podamos determinar una actividad X en donde no hemos tenido el cuidado debido y hemos causado un daño. Entonces, ese daño causado cuando usted no ha respetado ciertas reglas significa culpa. Eso es la infracción a los deberes de cuidado objetivo. Ahora, igual que el dolo, como esto es científico, esto es sistemático, dado que el derecho penal lo reconocemos o queremos mantenerlo como una ciencia social, debe responder a cierto estudio, a ciertas fórmulas que no deben fallar. De ahí que es exigencia doctrinaria que añadamos cuáles son esos elementos que tienen que darse para que la culpa exista. Esos elementos de la culpa, aparte de la ausencia del dolo, porque no tiene que haber aquí ninguna intención de producir un hecho, de producir un daño, sino que este resulta como consecuencia de no haber tenido un cuidado debido. Por tanto, no puede haber dolo.
Y en un delito culposo, por ejemplo, usted no puede aventurarse a querer aplicar un intercrímenes, ¿cierto? El intercrímenes es el desarrollo de un delito pensado, razonado. Por tanto, aquí no puede haber eso. Entonces, quiere decir que esa ausencia del dolo marca para nosotros lo que ya son los tres elementos que se reconocen para que haya culpa. El primero de ellos, la inobservancia de las reglas del cuidado objetivo. Esa inobservancia de la regla del cuidado implica que en nuestra sociedad, para que nuestro comportamiento sea adecuado, hay reglas que están escritas y que no están escritas. Por tanto, estamos obligados por ese control social informal o secundario a acatar esas disposiciones que tiene la sociedad para conducirnos. Y no siempre, como digo, están escritas. Y cuando están, mejor. Pero la inobservancia significa que usted pues no cumple esas disposiciones o esa forma que la sociedad nos ha legado para que podamos desarrollar nuestro comportamiento. Es decir, hay reglas, no las cumplimos y ocasionamos un daño. Entonces, este es el primer elemento de la culpa. El segundo se refiere a la superación del riesgo permitido. ¿Qué significa esto? Nuestra sociedad, como cualquier otra, tiene algunas situaciones que tolera, pero hasta cierto margen. Y entonces la culpa sobreviene cuando usted va más allá, supera ese riesgo que la sociedad ha admitido como un comportamiento casi normal. Digo casi porque parece que es así. Como por ejemplo el consumo de licor. El consumo de licor es un riesgo que la sociedad peruana no solamente lo ha admitido, sino lo tiene como forma de vida. Y si no, díganme ustedes, ¿qué celebración existe en el Perú donde no haya licor? Incluso celebraciones de culto, ahí está el vino, señor. O sea, no hay forma de evitar que eso sea así, porque es parte, pues, del comportamiento social peruano. Así como era en su momento parte de la forma de actuar de quienes tienen el culto católico, ¿no? Cuando estábamos en una misa, aquellas misas pues donde quienes las ordenaban tenían un respeto muy singular, producto de la tradición, para que la divinidad pudiese protegerlo. Entonces no pudiese haber una misa, por ejemplo, si no hubiese una Troya, ¿no es cierto? En Arequipa estamos. La Troya es un fuego artificial que se prende con cohetes, ¿no? Se prende en el ofertorio. Y entonces, si no hay Troya, la misa no vale. Ese es pues el pensamiento, esa es la tradición que tiene el poblador, el ciudadano, que quiere reivindicarse con la divinidad. Y se tiene que respetar porque esa es forma tradicional de un comportamiento social. O sea, a nadie se le va a ocurrir que de la noche a la mañana, como quiso pasar hace algunos años, cuando sucedían muertes por explosiones, esos lugares donde se fabrican este tipo de productos, se quiso prohibir. ¿Pero cómo va a prohibir usted? A ver, prohíbe el consumo de licor. No se puede. El cuerpo pide, ¿o no, doctores? Y ayer ha sido viernes jurídico. En fin, hoy día estarán recuperándose de sus estragos producidos la noche de ayer, espero, sin haber hecho escándalo, sin haber hecho, porque claro, yo entiendo, como todos nosotros, ¿cómo le vas a dejar al abogado un viernes sin líquido elemento? Si es atentatorio contra los derechos humanos, ¿no? Estamos en emergencia sanitaria, pero también hay la otra emergencia. Y en este caso nosotros estamos usando estos sábados como parte de la emergencia académica. Entonces hay cosas pues, que no se pueden prohibir. Así quisiéramos, no lo podemos prohibir. Lo tenemos que reglamentar, tenemos que buscar las alternativas legales que hagan posible convivir con esas costumbres, pero que no generen daño.
nada más. Pero ese comportamiento, ese riesgo está aceptado por la sociedad. Y entonces, ¿cuándo se da el hecho culposo? Cuando usted va más allá de ese riesgo, ¿cierto? Dice el señor, se puede tomar licor, pues no hay ningún problema, usted tome las cantidades navegables que necesite, pero si usted está conduciendo vehículos, señor, no puede usted conducir un vehículo así. Bueno, pero eso es cuando usted está sano, pues. Pero cuando ya la persona está con licor, porque al empezar, ¿no es cierto? Al empezar dice un parcito de cervezas. Y todos sabemos que ese parcito se convierte no de cerveza, sino un par de cajas. Y a las 3 de la mañana recién usted está llegando a su casa. ¿Por qué? Porque obviamente el licor hizo su trabajo y aquello que fue su decisión primigenia ya no lo puede cumplir, porque naturalmente se van dando las etapas de la alcoholemia y cuando usted está en el segundo nivel, en la ebriedad, la persona estudiada por los especialistas está atravesando un estado de euforia, un estado de excitación social. Y entonces, ¿cómo le vas a cortar en ese momento? Es imposible, ¿no es cierto? Ni él se puede autocontrolar, salvo que no llegue a esa etapa, pues no, cuando no llegue a esa etapa, entonces sí puede decir, bueno, señores compañeros, muchas gracias, tengo que manejar mi vehículo y me voy. Y así sería, ¿no? Todos nosotros, pero no es así, pues el ser humano no es así. Bueno, entonces decimos que este segundo elemento se refiere a cuando superamos ese riesgo que está aceptado, que está permitido por la sociedad, con los ejemplos que he citado, de repente procaces, pero me disculparán. Y el tercer elemento se refiere a la previsibilidad. Es un elemento relativamente nuevo, porque que yo recuerde, tradicionalmente, por ejemplo, cuando yo estudiaba Derecho Penal, o mejor dicho, para abogado, era normal que cualquier accidente de tránsito, sea la causa que fuese, el conductor pagaba pato. El conductor era responsable por el tan solo hecho de estar conduciendo su vehículo. Pero luego, pues esto se ha reflexionado, se ha repensado, y al final decimos, pero ¿por qué necesariamente el conductor debe tener responsabilidad? Pueden ser hechos no posibles de ser previstos. Entonces, si el tema es culposo cuando yo supero un riesgo, cuando no cumplo las reglas, entonces, ¿qué ocurre cuando cumplo las reglas, no supero el riesgo y a pesar de tomar mis medidas de precaución, sucede el hecho? ¿Por qué tendría que yo responder? ¿Cierto? Entonces, se agrega este elemento de la previsibilidad. Quiere decir que solo será responsable si es que usted ha sido capaz de prever ese resultado. Es posible preverlo, pero usted no lo ha hecho. Entonces quiere decir que para algunos incluso este sería, entre comillas, el dolo de la culpa, ¿no? Porque claro, le dicen, señor, no toda persona puede resultar imputada de un hecho culposo simplemente porque está conduciendo el vehículo, ¿no? Yo suelo citar varios ejemplos, dentro de ellos decir, a ver, si nosotros estábamos por una zona escolar, y en la zona escolar tenemos ahí los avisos donde nos exige que la velocidad no supere 30 kilómetros por hora. Muy bien, estamos a 30 kilómetros por hora, estamos por nuestra derecha, lentamente, zona escolar, y de repente aparece un menor y lo atropellamos. Claro, a 30 kilómetros por hora no va a morir, ¿no? Pero había una lesión. Y entonces, porque usted es conductor, va a tener que responder. Analicemos. ¿Usted ha infringido las reglas? ¿No? Está yendo a 30 kilómetros por hora. Está cumpliendo. Dos, ¿ha inobservado usted? ¿Ha ido más allá de un riesgo? Parece que sí, parece que no. Ese parece sí o no, lo aclaramos con la previsibilidad. Entonces, señor, es previsible que a las 8 de la mañana, en una sola escolar, aparezca un chibolo. Dígame usted, ¿es previsible o no? Claro. Entonces, no es suficiente que usted vaya a 30 kilómetros por hora, pues, amigo. No es suficiente. Usted tiene que estar atento, sumamente atento, para que usted luego alegue, no es previsible. ¿Cierto? Porque si usted toma la debida atención, eso no puede pasar.
ese atropello no puede pasar, no va a pasar, usted falló, porque sí era previsible que eso ocurra, zona escolar. Ahora, si usted está en ese mismo centro educativo, de educación inicial, 11 de la noche, donde está desierto, no hay vehículos, no hay nada, y aún así va usted a 30 kilómetros por hora porque usted es cumplidor de la norma, y aparece un menor, es previsible que a esa hora un centro educativo inicial pueda tener actividades cuando hemos visto que no hay carros estacionados, no hay movimiento capaz de hacernos advertir que puede existir esa posibilidad. No es previsible, entonces usted no puede asumir, será por responsabilidad de quien tiene a cuidado ese menor. O sea, cosas así se tienen que evaluar y se evalúan dentro de este contexto de la previsibilidad. Usted puede estar, por ejemplo, por una carretera donde la velocidad es 90 kilómetros por hora. Muy bien. Y de pronto tenemos un puente peatonal y un fulano se tira del puente a la calzada y usted lo atropella. ¿Qué hacemos? ¿Usted es responsable de eso? De repente no se tiró él. Lo empujaron. No sé, algo pasó, pero ya usted le ha pasado el carro por encima. ¿Es previsible que lluevan seres humanos? Ahí está la respuesta. Entonces, no todo accidente va a ser previsible. En la mayoría de los casos tiene que analizarse esto y ya se verá si existe o no esa previsibilidad para que se pueda imputar un hecho culposo. Si no es así, entonces, ¿para qué estaría el derecho? ¿Para qué habría un juicio? No tendría sentido, simplemente con los peritajes y se acabó el tema y vaya usted y le leemos la sentencia y no hay nada que hacer. Pero el derecho no es así. Vamos desarrollando figuras, vamos desarrollando diversas situaciones llevadas a la doctrina, al sentido común, que nos hacen determinar una balanza para establecer si hay o pudo haber o no responsabilidad penal. ¿Cierto? Muy bien. Eso en cuanto a los elementos de la culpa. Veamos ahora las clases de culpa. Simplemente son dos, ¿no? La culpa consciente y la culpa inconsciente. La semana pasada habíamos hablado del dolo eventual, ¿no? Habíamos hablado de esa posibilidad que se tiene para que ciertos hechos que normalmente deben ser culposos, podamos engarzarlos en una posibilidad dolosa a través del dolo eventual. Y dijimos allí, sábado pasado, que había una tenue diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente. Y entonces este es el momento para poder aclarar. La culpa consciente significa que el agente se representa como probable un resultado, pero cuyo desenlace él cree que lo puede evitar. Entonces, ¿cuál es la clave acá? El término probabilidad y representación. Es decir, señor, yo me represento como probable que pueda causar un resultado dañoso. Si yo analizo esa probabilidad, pero luego me confío y digo, eso no va a pasar, por tanto sigo adelante, entonces esa es dolo eventual. En cambio, la culpa consciente también hay representación, pero no de probabilidad, sino de una posibilidad, es decir, de un hecho mucho más lejano que lo probable. Entonces, entre probable y posible, dígame usted, ¿cómo hacemos? Son situaciones bastante subjetivas para poder entenderla y adecuarla y que de esos términos dependa la condena de una persona. Entonces dije y sostengo que por esa razón, porque es difícil de poder dar una radical posición para decir es culpa consciente o es dolo eventual. Entonces, frente a una posibilidad de error y que ese error se transforme en una pena muy alta, es que hasta ahora el derecho penal peruano prefiere imputar los hechos por culpa consciente que arriesgar un error judicial por dolo eventual, ¿no? Entonces, como digo, es cuestión simplemente de contexto.
Contexto que no solamente es del derecho, sino contexto social. Y por eso dije, el sábado pasado, en Perú ha habido un solo caso que yo recuerde de los últimos 20 años, en donde a un hecho que tradicionalmente fue culposo, se le aplicó el artículo 106, homicidio simple por dolo eventual, por esta representación de probabilidad, pero solamente se hizo una vez. Luego hemos vuelto a la normalidad y hemos seguido aplicando hechos dolo culposos por culpa consciente y no por dolo eventual. Pero llegará el momento en que esto pueda cambiar. Y lo he dicho, normalmente la culpa consciente se le aplica a los conductores de vehículos que lo hacen en estado de ebriedad. Producen muertes, producen lesiones y vamos de frente al artículo 111 porque entendemos que es un hecho culposo por culpa consciente. Muy bien. O también por culpa inconsciente, porque la culpa inconsciente significa que el agente no tiene ninguna representación de una posibilidad. Simplemente se conduce y de un error de un momento determinado hace que se produzca un resultado. No hay ningún análisis que hace el agente. En cambio, cuando se produce la ebriedad, hay un análisis que hace el agente, ¿cierto? Porque desde pequeños se van formando ahora, ¿no es cierto? Nuestras generaciones nuevas se van formando ya sabiendo que no se puede conducir un vehículo en estado de ebriedad. Por tanto, necesariamente cuando alguien está con un vehículo y va a consumir licor, inmediatamente se le viene eso a la memoria, ¿no es cierto? Entonces ya hay un cálculo. Entonces ese cálculo es una posibilidad. Porque normalmente, ¿qué pasa? Las personas no deciden ir a consumir grandes cantidades de licor con vehículo. Eso pasa después. La idea simplemente es ir, dice, voy, estoy media horita, un par de copitas y me retiro. Sí, pues. Pero ese cuando está ecuánime. Pero una vez que las dos copitas hicieron su efecto, 3 de la mañana, señor. Entonces, pero porque está usted superando un riesgo permitido, se permite que se aplique la culpa consciente y usted responda por el artículo 111 de homicidio culposo si produjo una muerte o de lesiones culposas si produjo daños personales, ¿no? Hasta ahora es así. Pero igual como ocurrió con el caso Utopía de dolo eventual, aquí también en cualquier momento un representante del Ministerio Público puede cambiar de temperamento por una situación social emblemática, mediática, lo que fuese, para determinar por dolo eventual y llevar al infractor al artículo 106, y lo puede hacer, y lo puede hacer. Sobre todo cuando se puede acreditar, por ejemplo, se puede acreditar la planificación de un estado de ebriedad, ¿no? Como digo planificación si no hay dolo? No, pues no planifico el daño, planifico la ebriedad. Si yo sé que voy a ir a la universidad, sábado, último día de clases del semestre, nos van a dar resultados de derecho penal. Estamos en la incertidumbre, no sabemos si estamos aprobados o no. Muy bien, vamos allá, pero hemos dicho, ¿no? Hemos dicho los amigos y amigas, nos hemos dicho, bueno, señor, si aprobamos, viernes jurídico. Entonces, pero como ya hay la posibilidad de aprobar el curso y que vamos a ir a celebrar esa aprobación, entonces vamos a ir premunidos de los medios económicos y logísticos para que esa celebración se materialice. Entonces salimos aprobados y entonces nos vamos a cierto lugar que obviamente ha sido designado, porque las personas somos así, ¿no es cierto? Este tipo de cosas tienen que planificarse. Incluso lugar, hora, movilidad, el aparato logístico para que el personal que concurra no sufra ningún percance, ¿no es cierto? Entonces, si yo planifico todo eso, con el dinero, el lugar, el local, me he ido primero con las señoritas a tomar una sangría con las compañeras, nos hemos comido un pollito a la brasa
y de ahí hemos ido a otro lugarcito para bailar, los jóvenes hasta las 11, 12. Una vez que las señoritas ya deben ser devueltas y depositadas en sus hogares, los varones vamos a irnos a la Avenida Jesús. Ya está. Entonces, todo eso está planificado. Entonces, ahí dígame usted, ¿todo eso es posibilidad de accidente o probabilidad? Entonces un fiscal pues fácilmente puede decir, señor, usted se ha representado la probabilidad, o sea, usted no ha ido a la universidad y de pronto sale una celebración y nos hemos ido y nos hemos perdido como consecuencia del licor. No fue así, usted lo ha planificado. Por tanto, si usted ha planificado todo eso, obviamente ha hecho usted su ejercicio mental y la probabilidad está, sino que usted cree que no va a pasar. Por tanto, ese es doble eventual, señor, y se va hasta el 106, de 6 a 20 años. Tercio inferior, en buena hora. Pero si es el tercio superior, estamos bordeando los 17 años de pena. Entonces, imagínese usted, en el homicidio culposo, lo máximo que le puede pasar son 8 años. Lo máximo. Pero en el otro lado va usted a 15 o a 20. De repente usted tiene problemas ahí y lo llevan al tercio superior. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, esa diferencia entre culpa consciente y dolo eventual es simplemente una lámina invisible que puede dar para las dos situaciones. Lo que ocurre, y felizmente, que hasta ahora ningún fiscal lo ha hecho. Pero repito, si alguien lo quisiera hacer, es perfectamente posible que lo haga. Así como se hizo con el caso de Utopía, repito. Aunque resulte cansado hacerlo, pero son ejemplos que hemos tenido. Y la posibilidad está. Simplemente la visión que pueda tener el operador para de repente cambiar el derrotero, y ahí sí, que sí habrían problemas, ¿no? Porque ya no solamente sería un fiscal, serían progresivamente, así como ocurrió con los delitos de omisión de asistencia familiar. Los delitos de omisión de asistencia familiar siempre han merecido penas no efectivas, si era una tradición. De ahí que incluso, decía una regla, ¿no? Cuando te van a sancionar, te van a condenar por delito de omisión de asistencia familiar, no temas, pues nunca te van a mandar a la cárcel. Porque si te mandan a la cárcel, ¿quién se ocupa pues, de tus hijos? O sea, ¿cómo un juez va a hacer eso? Pues? No lo hacen, pues por eso es que siempre va a ser suspendida, no te preocupes. Hasta que un juez dijo, un momentito, señor, ¿cuánto debe este Feligués? A ver, 30.000 soles de pensión debe. El niño tiene 14 años de edad. Nunca en su vida lo ha asistido, nunca. Entonces, señor, ¿cuál es la diferencia entre que esté libre y esté preso si igualito nunca ha asistido? Entonces un juez dijo, no señor, pena efectivo, 1 año vaya hasta la cárcel. Pero mis hijos, sus hijos siguen viviendo, señor, han vivido sin usted y van a terminar. Y va a tener usted nietos sin haber dado un sol. Y ya está, y ahora, o sea, los jueces no tienen problemas, pues porque tienen razón, ¿no? Salvo, pues, ¿no? Que sean cantidades manejables y que el agente invitado por el Ministerio Público haga un trato, un principio de oportunidad y pueda ir pagando en 6, 7 meses y ya está, se acabó. Porque lo que se quiere es proteger al niño, proteger al menor, pero proteger con alguien que tiene la intención de hacerlo. Pero con aquel que nunca ni dio, ni da, ni dará, entonces ¿por qué tendría que un juez tener misericordia? ¿No? Son situaciones que varían, producto del contexto. Y esto, reitero, puede ser que en cualquier momento, ojalá muy lejano, algún fiscal se le ocurra hacer esto. Abriría una puerta que luego sería difícil de cerrar, ¿no? Peligroso para nosotros. Bien, eso en cuanto a la culpa consciente, culpa inconsciente. Ahora veamos, no son clases de culpa como algunos dicen. Las clases de culpa son consciente e inconsciente. Pero ahora tenemos formas en las que se presenta el hecho culposo. ¿Cómo lo vemos en la realidad? ¿A través de qué comportamientos se presenta la culpa? Y ahí tenemos 3. Negligencia, imprudencia, impericia. Y ahí, permítame, antes de hablar de esto, de un antecedente, que muchos de ustedes seguramente lo han escuchado. Hay algunos maestros universitarios que han cogido doctrina española
y que ya no hablan en el Perú de delitos dolosos y culposos, sino que hablan de delitos dolosos y delitos imprudentes. Entonces queremos cambiar de culpa a imprudencia. Y así lo escriben y así lo dictan. Pero nosotros tenemos un problema con ellos. Porque ¿cómo haríamos nosotros si empleásemos esa terminología? Para nosotros la imprudencia es distinta a la negligencia y a la impericia. Entonces, si nosotros admitimos delitos imprudentes, ¿qué hacemos con los comportamientos negligentes? ¿Qué hacemos con el comportamiento de impericia? Entonces, en el derecho español funciona perfecto porque su norma así está establecida. En cambio, en nuestro caso no. En nuestro caso, el Código Penal, artículo 12, habla de delitos dolosos y culposos. ¿Y cómo entonces estamos enseñando delitos imprudentes? Para confundir o emplear que sinónimo es de, o mejor dicho, que en la imprudencia está la negligencia y está la impericia. Si ese es el sentido, que lo diga. Pero nosotros, como siempre hemos sostenido, la doctrina tiene que aplicarse en la medida que la norma penal peruana lo acepte. Entonces, ¿cómo podemos aceptar que hay delitos imprudentes en el Perú en reemplazo de la culpa cuando el Código Penal peruano no lo acepta? Entonces, tenemos una reticencia con eso y ese es mi punto de vista. Puede ser compartido o no, pero ahí está el artículo 12, que de alguna manera nos asiste para poder dar esta opinión, ¿no? Muy bien, entonces, resumiendo, la negligencia significa el no acatar, no respetar las reglas que están establecidas para ciertos comportamientos, ¿no? Si, por ejemplo, un policía, un militar, para limpiar su armamento, tiene que seguir ciertos protocolos que están escritos. Y además de escritos, están en la razón. Entonces, cuando no se respetan esas normas y sale un disparo, usted tiene que responder. ¿Era previsible? Claro que es previsible, señor. Además, mucho mayor previsibilidad si usted no ha respetado las reglas. Entonces, la negligencia significa que usted no respeta, no acata reglas que están establecidas para ciertos comportamientos y que al final van a producir un resultado. En segundo lugar, la imprudencia. La imprudencia dentro del derecho penal peruano significa un comportamiento culposo en el cual el agente supera ese riesgo socialmente permitido. Como cualquier riesgo social, cualquier comportamiento social, siempre hay determinados riesgos. La sociedad lo acepta hasta cierto nivel. Cuando usted va más allá de ese nivel, naturalmente, porque produce un accidente, usted debe responder por un comportamiento imprudente. Entonces la imprudencia se determina o está dentro del segundo elemento de la culpabilidad, la superación del riesgo permitido. Y la negligencia está dentro del primer elemento, inobservancia y la regla del cuidado. Entonces se da cuenta, hay una sistematización en el empleo de esta terminología que hace que nuestro derecho penal peruano sea respetado, ¿no? El derecho penal peruano en los últimos 10 años se ha transformado. Nosotros ya no consumimos doctrina extranjera mayormente, consumimos doctrina nacional. Y como lo dije las semanas antepasadas, dije, incluso eso ha variado, ha hecho que varíe, perdón, las fuentes del derecho penal. ¿Qué decíamos como fuentes? La ley, fuente formal, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre, de las cuales se nutre el derecho penal para desarrollar su estructura represiva. Pero ahora tenemos una cuarta, que es la doctrina jurisprudencial, es decir, el aporte doctrinario que hacen los jueces en las sentencias. ¿Y cómo hemos llegado a eso? El azar no ha tenido mucho que ver, sino el esfuerzo, el conocimiento, el estudio de aquellos que
se abrigan, se cobijan dentro del derecho penal. Por eso le digo, nosotros estamos en un nivel de obtener el respeto de la comunidad jurídica internacional. El abogado siempre ha sido, el abogado penalista siempre ha sido vilipendiado, ¿no? Siempre ha sido objeto de burlas, objeto de cierto escarnio, ¿no es cierto? Decían, el penalista es borracho, mujeriego, coimero, ya está. Está bien, pues, señor. Esas virtudes siguen seguro, pero ahora producimos, pues, señor. Ahora pensamos, razonamos y tenemos producción intelectual. Entonces, bienvenidas esas virtudes. El derecho se ha transformado por eso. Y entonces, cuando hay esta situación, nosotros nos alegramos porque somos parte de una comunidad pujante de juristas de derecho penal que están allí produciendo doctrina para otros países. Y eso es lo importante. O sea, cuando usted observa y ve que en el derecho comparado toman en cuenta algunas figuras que el derecho penal desarrolla, entonces nos sentimos halagados y decimos nuestro derecho penal ha avanzado. No en vano, en estos últimos 10 años, como he dicho, la gran cantidad de eventos académicos han sido penales. Por ahí tenía usted un civil, por el otro lado apareció un constitucional, un laboral, bueno, pero pues de 20 eventos penales tenía usted uno o dos de las otras ramas del derecho. Y eso es lo que ha producido este resultado. En las aulas igual, los profesores nos hemos transformado, ¿no es cierto? Ya no hemos sido, hablo en lo personal, lectores de autores terceros. Nosotros hemos producido también nuestra misma producción. Creamos nuestros propios ejemplos. Ya no estamos atenidos a los ejemplos tradicionales, desde la lucoína, ¿no es cierto? Bueno, una vez yo tuve una entrevista para un trabajo universitario y uno de los jurados me interrogó acerca del dolo eventual y me dijo que le diera ejemplos de la doctrina de dolo eventual. Entonces yo le di pues los ejemplos. Pero me insistía, no, esos ejemplos no, de la doctrina. Entonces defina doctrina, pues doctor, defina doctrina. Usted quiere ejemplos españoles, ¿no es cierto? O usted quiere ejemplos argentinos. O sea, para usted la doctrina solo es española y argentina. Si no es española y argentina, entonces para usted no es doctrina, lo siento pues señor. Si usted no quiere aceptar que el Perú tiene su doctrina también, usted es el problema, no es el derecho penal. Entonces, si usted no quiere nombrarme por eso, muchas gracias y me retiro. ¿Se da cuenta? O sea, nos quieren obligar a que vayamos al pasado y que vivamos del pasado. ¿Cuánto daño hemos hecho a las generaciones por siempre estar mirando el pasado? Está bueno mirar el pasado, pero para antecedente, para crear un contexto. Pero no podemos seguir repitiendo lo que hace 50 años nos han enseñado. Porque eso ha tenido que cambiar en el tiempo. Y si no ha cambiado, naturalmente lo respetaremos, pero existe la necesidad de hacer comparaciones, de hacer nosotros mismos nuestro estudio. O sea, yo no puedo ir a enseñar derecho penal llevando el libro de Villavicencio, ¿no es cierto? No puedo hacer eso. Si soy un responsable docente que tengo o creo que estoy en algún nivel, porque por eso estoy en un aula, digo, de todo lo que somos docentes, tenemos que llevar pues nuestra propia propuesta también y no simplemente estar repitiendo lo que el otro dijo porque puede estar equivocado. De hecho, se pueden equivocar, son seres humanos, o no equivocar, sino dar su punto de vista que tal vez ya colisiona con la norma. Yo recuerdo mucho, y permítame el antecedente, cuando yo estudiaba Derecho Penal en San Marcos, nuestro profesor nos dijo, pues, ¿no? Lesiones graves es cuando el certificado médico legal determina en ese tiempo 30 o más días de descanso de atención. Entonces decía, jóvenes, ¿cómo se hace? Esos 30 días salen de manera unilateral con cualquiera de los dos o de la sumatoria de ambos. Por tanto, si el certificado médico dice
25 días de descanso. Por 5 de atención facultativa, lesiones graves. Porque daban 30. Y entonces nosotros salimos a las calles a trabajar con eso, con esa idea. Pero cuando vamos al Código Penal, decimos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque el Código dice 20 ahora, ¿no? 20 o más días de descanso o atención facultativa. Es uno de los dos. ¿Cuál es el mayor? ¿Y de dónde se suma? ¿A quién se le ocurrió que se suma? Al doctor profesor. A él se le ocurrió. Y en su libro está. Pero su libro pues de hace 30 años. ¿Cierto? Se supone que lo ha cambiado. Ya ha fallecido nuestro docente. Su familia mantiene la publicación de la norma, pero usted va a la edición actual y sigue la misma falla. Entonces, el docente que se nutre de ese libro para enseñar está haciendo eso. ¿Se da cuenta? Y esas cosas son las que no nos ayudan. Vamos a respetar al autor, por supuesto. Vamos a enseñar de acuerdo, porque coincidimos con esa línea doctrinaria. Pero también tenemos que ser capaces de darnos cuenta de ciertos errores y poder corregirlos. O en todo caso, ¿no quiere usted corregirlo a su maestro? Ya, diga lo que dice su maestro y usted ponga la alternativa y déjelos a los alumnos que saquen su conclusión. Esa es además su labor, crear razonabilidad. Pero no es nuestra labor estar repitiendo conceptos que de repente ya usted no los ha reflexionado. ¿Cierto? ¿Cómo es eso? A ver, que dice que el derecho penal es el conjunto de normas que establecen las conductas prohibidas y sanciones. Entonces, yo he sido parte de esa enseñanza, ¿no? A mí me han enseñado eso. ¿Y quién me lo enseñó? Un maestro. Entonces, ¿quién es Sosa para, siendo estudiante, cuestionar una definición de un maestro? ¿Estoy loco? ¿Qué le pasa? Tengo que respetar, pues él sabe derecho penal, yo estoy aprendiendo. Pero pasa el tiempo y digo, oiga, el derecho penal es la norma que establece la sanción. ¿No estarán refiriéndose al Código Penal? Entonces quiere decir que bajo ese contexto, Código Penal y derecho penal es lo mismo. Yo no lo admito. ¿Cómo va a ser lo mismo? El código es la norma. Artículo 106, conducta prohibida y sanción. Pero el derecho es el estudio de ese artículo, ¿o no? ¿Para qué voy a la universidad entonces? ¿Para qué? 6 años. Para estudiar la norma, ¿o no? Entonces el derecho penal no es pues la norma, es el estudio de la norma. Ya, agréguele usted lo que quiera. Ya, usted dice, el derecho penal es una rama del derecho público interno que se dedica o se orienta, se aboca al estudio sistemático, científico de la norma que establece la conducta prohibida de la sanción. Correcto, señor. Pero no es la norma, pues el derecho no es la norma. Tal vez será el derecho positivo. Bueno, aceptamos. Pero no podemos hablar del derecho penal como norma. El derecho penal es el estudio y por eso es que vamos a la universidad. Y así por el estilo. Muchas cosas están para cambiar, para perfeccionar. Tampoco usted es un iluminado para cambiar las cosas de la noche a la mañana. Eso es con el tiempo, se va haciendo el derecho comparado, interno, externo, y vamos nosotros modificando el pensamiento, siempre para perfeccionar la línea en la cual el derecho penal debe desenvolverse. Y como he dicho, estamos en un momento muy feliz para el derecho penal peruano. La comunidad jurídica internacional lo toma en cuenta, se respetan las figuras que nosotros tenemos, respetamos también las otras, pero sin aplicarlas necesariamente, ¿no? Porque nuestra ley a veces no lo permite. Y eso es al final lo que tenemos que hacer, en donde estemos, ¿no? Como litigantes, como fiscales, como jueces, como docentes responsables de la formación de nuestros futuros herederos de la cultura jurídica. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que estamos haciendo. Bien, finalmente hablaremos de la impericia, ¿no? La impericia significa la falta de habilidad
con la cual el agente maniobra una máquina, una herramienta con la cual va a producir un resultado. Yo no puedo, ¿no es cierto? Yo no puedo, porque he visto cómo se hace, arrancar una sierra eléctrica, porque yo mismo me puedo matar. Yo no puedo agarrar un barreno, ¿no es cierto? Porque yo mismo puedo herir o herir a mi compañero, a la persona que esté conmigo. Entonces, yo no tengo la habilidad para manejar esa máquina, no lo sé. Entonces, si no lo sé, no lo puedo tocar. Pero si lo hago y produzco un accidente, mi comportamiento tiene que ser reprimido, porque he incurrido en una impericia. He incurrido, naturalmente, en un acto que no debí realizarlo. Por eso tenemos esas tres formas de culpa que hacen que exista la responsabilidad por los delitos culposos, que pueden ser de acción o puede ser de omisión, ya de conformidad al tipo penal del cual se trate. Bueno, y para finalizar esta sesión, ahora tenemos que, ya que sabemos o hemos recordado dolo, culpa, que es cómo se desarrolla doctrinariamente, ahora lo que tenemos que hacer es establecer en el tipo penal si el tipo penal pide dolo o pide culpa. Porque si eso no lo podemos hacer, entonces, ¿cómo? Y gran error tenemos nosotros, y yo ya me canso a veces, ¿no? El alumno, el abogado, quiere saber si es dolo o culpa, mejor dicho, quiere sacar el elemento subjetivo de la lectura de la descripción del tipo penal. Incluso dicen, a ver, le pregunto, ¿no? A ver, el artículo 109, ¿es doloso o es culposo? Entonces lee, pues, ¿no? No, es doloso porque tiene la intención. Muy bien, yo le pregunto, usted ha conversado con el autor, ¿no es cierto? Porque el autor le ha dicho, sí, pues yo quería hacerlo. No, doctor, no hay comportamiento. Entonces, pero acá no hay autor, ¿no es cierto? Acá no hay comportamiento. Estamos analizando el artículo, nada más, para poder luego aplicarlo. Entonces, usted no puede sacar si es dolo o culpa de la redacción. Ese es el error que no lo podemos superar. No lo podemos superar. Sigue y sigue en la misma rutina. Y frente a eso, ¿qué decimos nosotros? Señor, para eso el Código Penal se estudia. Y el Código Penal tiene una regla que está en el artículo 12. Ese artículo 12 dice, todos los tipos penales que usted encuentre en la parte especial del Código, todos requieren de dolo. Y solo serán culposos cuando en el tipo penal expresamente lo diga. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy al artículo 300, lo leo. ¿Y qué debo buscar? El término culpa. Si no encuentro el término culpa, es dolo, no porque lo dice Sosa, lo dice el artículo 12. ¿Y por qué existe el 12? Porque si no existiría el artículo 12 en esa regla, tendría por el principio de legalidad que todos los artículos del Código Penal tendrían que decir el que por dolo tal cosa, el que, y repetir el dolo 400 veces, si el Código Penal no redunda. Por esa razón nos ha puesto la regla en el artículo 12. Lo que ocurre es que no la conocemos. E insisto, queremos sacar el dolo o culpa de la redacción del artículo. No tiene sentido, pues señores, no tiene sentido, eso ya está superado. Está la regla, es objetivo. Simplemente tenemos que respetarlo. Obviamente, sabiendo que existe, ¿no? Porque si usted no sabe que existe, naturalmente va a insistir en seguir tratando de leer y de ahí sacar si es dolo o culpa. Y ahí se va a romper la cabeza porque no va a poder y va a fallar y va a fallar y va a fallar. Entonces, muchachos, háganlo fácil. Vayan al 12, ya, ni siquiera les estoy diciendo ya, no lo lean pues. Hoy día están ocupados, no lean, ya, confíen en mí. Les estoy diciendo, el artículo 12 le ha puesto la regla. Todos los delitos requieren de dolo y culpa cuando usted encuentre en el tipo penal. Ahora, también es otro caso. Como ya sé la regla, entonces voy al artículo 293 y digo, a ver, ¿dice culpa? Ah, no dice culpa. Como no dice, dolo, doctor. O señor juez, o señor fiscal. Este es un delito doloso. Muy bien. Pero no hemos quedado en que no veas el árbol sino el bosque. ¿No es cierto?
¿Qué significa eso? No solo pues leas el artículo 293, lee el resto del capítulo rápido y te vas a dar cuenta que hay un artículo 295 que dice, en el caso de los artículos tal, 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 se admite la culpa. ¿Sabes? Claro, pues, ahí estamos, ¿no? Solamente el artículo nomás. Pues lee el resto, papito. Lee el resto y te vas a dar cuenta que hay relación y incluso nos sirve para incrementar los bienes jurídicos, para añadir culpa. Si no leemos así, si no interpretamos así integralmente, vamos a cometer errores. Y ojalá que esto haya quedado claro y que luego ya, la próxima semana, podamos desarrollar el tercer elemento del delito referido a la antijuricidad y vayamos ya a estudiar una por una las causas de justificación y mire usted, progresivamente nos estamos introduciendo a una teoría jurídica del delito que es tan interesante como la vida misma. Muchas gracias a todos los amigos que me están enviando saludos durante esta transmisión. Les he dicho muy agradecido, lo digo en mi corazón. A todos ustedes los estimo, por eso estoy acá los días sábados. También como seres humanos como ustedes. Tengo cosas que hacer, pero necesito estar con ustedes. Ya hemos quedado que sea en la tarde y necesito este espacio para también yo tener una comunicación y aportar en algo con esa pasión que yo siento por el derecho penal. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Agradecimiento también al Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Ernesto Cáceres Velázquez por la gestión de la señorita Katy Medina, el señor César Vera, quienes reitero, siempre están pendientes de que yo esté presente los días sábados a las 6 de la tarde, porque a veces temen que por alguna circunstancia no puede estar. No, señor, yo voy a estar, no se preocupen. Tan solo una situación de Dios es la que impedirá que yo esté. Yo empeño mi palabra y estaré con ustedes todos los sábados de la tarde hasta que no cambien las circunstancias actuales. Bien, señores, muchas gracias, que les vaya bien.